Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 6 de la opción A para el examen de reserva 1 del año 2012. Nos dicen que a 60 grados centígrados se alcanza un equilibrio entre el tetraóxido de dinitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Para esa temperatura el valor de la constante para depresiones parciales tiene un valor de 2,49. Nos piden calcular por un lado el valor de la constante de equilibrio para concentraciones, cosa que va a ser sencillo y la vamos a posponer un poco hacia el final. Y 2, el apartado más interesante de este ejercicio, determinar el grado de disociación sabiendo que la presión del recipiente es de una atmósfera cuando se alcanza el equilibrio. Lo interesante de este ejercicio es que, como podéis observar, no nos han proporcionado nada, moles iniciales ni gramos iniciales, con lo cual nos encontramos un poco perdidos, puesto que no tenemos datos para poder resolver el problema, puesto que llegaríamos a una ecuación con dos incógnitas. Sin embargo, existe una forma muy elegante de poder resolver este ejercicio, y esto es lo que vamos a hacer. Fijaros que igual que cualquier problema de equilibrio, nosotros comenzaríamos colocando nuestra tabla. Pero como no nos han proporcionado moles iniciales, nosotros vamos a usar una cantidad genérica, n sub 0. ¿Podríamos haber utilizado un mol? Sí, perfectamente. Pero la idea es que podáis observar cómo nosotros vamos a poder deshacernos de la cantidad inicial siguiendo este método. Así, el siguiente paso que nosotros haríamos con este tipo de problemas sería decir, ¿cuántos moles reaccionan? Pues X. X son los moles de esta sustancia inicial que han reaccionado. Pero, para no crearnos otra incógnita más, lo que nosotros vamos a intentar es relacionar estos moles que reaccionan con los moles iniciales. ¿Cómo? Pues mediante el grado de disociación. Fijaros que el grado de disociación incluye el número de moles que han reaccionado de una sustancia partido el número de moles iniciales que había de dicha sustancia, que es la que se disocia. Así, X se puede despejar y dejar simplemente en función del número de moles iniciales y del grado de disociación. Y eso es lo que vamos a hacer con las dos sustancias. Dejar la cantidad que reacciona o bien la cantidad que se forma de producto en función del número de moles iniciales que han reaccionado, del número de moles iniciales que había y del grado de disociación. Es verdad que hasta ahora seguimos teniendo dos incógnitas, pero esto pronto va a cambiar. Fijar que cuando se alcanza el equilibrio, nosotros para el reactivo tendremos los moles iniciales multiplicados por 1 menos alfa, que en realidad lo que estamos calculando es la diferencia, y para el producto no ha cambiado. ¿Qué ocurre? ¿Cómo vamos a proceder a resolver este problema? Pues como nos han dado la presión total en el equilibrio, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que al final tendremos que usar el número total de moles que hay en el equilibrio para relacionarlo con esa presión total, puesto que el número total de moles condiciona la presión total que hay en el recipiente. Así, nosotros podríamos señalar ya junto a nuestra tabla cuál va a ser el número total de moles que hay en el equilibrio. Bien, una vez que tenemos eso claro, lo que nosotros podemos es establecer una relación directa entre la presión parcial y la presión total, puesto que esto me va a permitir deshacerme de los moles iniciales. ¿Cómo? Fijaros, la presión parcial es directamente proporcional a la presión total multiplicado por la fracción molar de dicho gas. Tenemos que recordar que la fracción molar de un gas era igual al número de moles que hay de ese gas en el equilibrio partido el número total de moles que hay en el equilibrio. Obviamente, de nuestra tabla vemos que para el reactivo el número de moles en el equilibrio será n sub 0 por 1 menos alfa. Partido el número total de moles, pero es que el número total de moles, como podemos ver aquí, va a ser n sub 0 por 1 más alfa. Lo importante en este apartado es que, como podéis observar, en el numerador y en el denominador se encuentran los moles iniciales que nosotros podemos cancelar, de forma que al final nos hemos quedado solo con una incógnita, el grado de disociación y la presión total, pero en este caso nos la han dado que es una atmósfera. Por tanto, nosotros podemos simplificar y decir que la presión parcial del tetraóxido de nitrógeno queda con la expresión que hemos llegado al final. Igualmente podemos proceder de la misma manera para el dióxido de nitrógeno.
Teniendo en cuenta que su fracción molar es igual al número de moles de dióxido de nitrógeno partido el número total de moles, llegamos a una expresión muy similar a la anterior, en la cual nosotros podemos simplificar el número de moles iniciales, puesto que se encuentran multiplicando. Sustituyendo la presión total, llegamos a una expresión también muy sencilla en la que solo aparece el grado de disociación. Así es como nosotros podemos utilizar la ley de acción de masas para presiones parciales y, como podemos ver, llegamos a una expresión en la que solo tenemos una incógnita, el grado de disociación, puesto que la constante de equilibrio para presiones parciales la tenemos. Antes de proceder, sería bueno poder simplificar un poco. Fijaros que 1 más alfa lo tenemos en los dos denominadores, así que podría simplificar. De forma que nuestra expresión se queda un poco más sencilla. Fijaros que tenemos aquí una diferencia de cuadrados, que es lo que nosotros podemos expresar de forma más sencilla. Así nuestra ecuación se nos reduce y se nos queda en una ecuación de segundo grado que al sustituir nos daría un valor del grado de disociación con dos valores, uno positivo y otro negativo. Debemos recordar que solo nos podemos quedar con el valor positivo, puesto que negativo quiere decir que la reacción estaría funcionando en sentido contrario. Así, llegamos a la condición de que el grado de disociación de dicho compuesto es de 0,62. Recordad, muy importante, no podemos tener valores negativos, ¿vale?, para el grado de disociación. Y finalmente volvemos al apartado A. El apartado A se resuelve básicamente teniendo en cuenta que existe una relación entre la constante de equilibrio de presiones parciales y la constante de equilibrio de concentraciones. Como en esta reacción el incremento del número de moles es igual a 1, por tanto, lo que podemos llegar a establecer es que la relación que existe entre K sub C y K sub P va a venir determinada por el cociente que tenemos de R por temperatura. Así que sustituyendo llegamos nosotros a que el valor de la constante de equilibrio de concentraciones tiene que tener un valor de 9,12 por 10 elevado a menos 2. Venga, espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente problema. ¡Mucho ánimo!